Bueno, hoy vamos a hablar de Jacques Émile Marie Lacan. Él nace en París en el año 1901. Él nace en una familia católica y pues de clase media, ¿no? Él estudia en un colegio jesuita, es de un ambiente como muy moral y es obviamente como que le da como su marco primario humanista, ¿no? Después entra a medicina en la Universidad de París y se forma como psiquiatra también en hospitales donde ve como la locura real de Seca, para que lo entendamos rápidamente. Él en 1932 presenta una tesis muy importante o muy interesante para la época sobre la paranoia. Entonces como que conecta inmediatamente el psicoanálisis con los círculos surrealistas de París. Como que es muy importante el contexto histórico en el que se encontraba Lacan para entender mucho sus obras, ¿no? Y ya, después de su tesis, que empiezan como a nombrarlo y se escucha por ahí de vez en cuando. Y lastimosamente pues llega la Segunda Guerra Mundial, que trabaja como médico y vive un periodo intenso de estudio, ¿no? A pesar de que le tocó separarse un poco de su línea por la guerra, obviamente, él sigue estudiando un montón, estudia filosofía, estudia lingüística y se dice que también estudió chino. Entonces como que de ahí nace su obsesión por el lenguaje, más que nada por la lingüística, y en los años 50 inicia sus seminarios que lo vuelven como una figura clave en París y en la vida intelectual francesa, 100%. De los 50 a los 64 pasan muchas cosas, hay muchos seminarios y en esos seminarios pues se encuentra con distintas disonancias frente a las instituciones psicoanalíticas, hasta que en 1964 como que él rompe con las instituciones psicoanalistas y funda su propia escuela, que es la École Freudine de París. Él muere en París en 1981 después de eso. Él termina su vida siendo profesor y pues su formación clínica, la pared intelectual y las tensiones históricas es lo que funciona como un punto de partida para que él se haga sus dudas, para que se haga sus preguntas y pues para entender obviamente cómo produjo su teoría. Contexto histórico y cultural. Europa después de las guerras. Lacan nació en 1901 en París, en un mundo donde estaba marcado por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de estas guerras, Europa entró en crisis y entró en una época de angustia, desesperación e incertidumbre. Debido a esta época oscura surgió la necesidad de explicarse el porqué del comportamiento humano, el lenguaje, el poder y el deseo. Entonces esto fue lo que impulsó a Lacan a renovar el psicoanálisis en ese entonces. A esto él tuvo unas influencias filosóficas y científicas. Lacan no solo se apoyaba en la psicología como tal, sino que también se apoyaba y buscaba nuevas ideas en otros campos. Uno de esos campos era la filosofía francesa, especialmente acompañado por Hegel, Coffet, Sartre y Ponty. En otro campo, la lingüística estructural, fue apoyado por Ferdinand de Saussure y Roman Jakobson. Gracias a esas ideas que escuchó, él pudo definir, dio la idea de que del psicoanálisis funciona como un lenguaje. También se apoyó de la mano de la antropología estructural por Claude Lévi-Strauss, y por último se apoyó en la matemática y lógica como teorías de conjuntos, topología y números. Él, al mezclar todas estas ideas de todos los campos, él pudo criticar y renovar el psicoanálisis de ese entonces de Freud. Y de ahí él utilizó París como el centro de París como para poder esparcir sus ideas, sus obras en el ámbito ya intelectual del siglo XX. Él daba sus charlas y motivaciones en seminarios, en universidades, círculos filosóficos y psicoanalistas de ese entonces en París. La segunda parte tiene un contexto institucional y psicoanalítico, ya que todo empieza cuando Lacan entra al psicoanálisis. Él se encuentra con prácticas muy rígidas y que están dominadas por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Estas sesiones tenían un tiempo fijo, tenían métodos estrictos y él sentía que ese psicoanálisis se estaba alejando del verdadero espíritu de Freud, así que él propone distintos métodos de trabajo donde habían sesiones mucho más cortas, un enfoque donde se centraba en el lenguaje y en los momentos precisos en los que aparece algo del inconsciente. Lacan lo resumía diciendo: mi enseñanza no es otra cosa que el retorno a Freud.
Estas ideas generaban tensiones fuertes con la institución porque cuestionaban directamente su manera de trabajar y estas tensiones llegaron a un límite en 1963 cuando la IPA decide expulsarlo y le quitan como ese estatus de analista didáctico, lo que significaba que no podía seguir dictando como estas clases de psicoanálisis dentro de la institución. Sin embargo, él no se detiene ahí, sino que en 1964 él funda su propia escuela llamada Escuela Freudiana de París y escribe: me fundaré una escuela que permita volverme al psicoanálisis el filo de su verdad. En este nuevo espacio, él combina la filosofía, matemática, lingüística, literatura, clínica y dicta sus famosos seminarios que se convierten como en la base de sus obras. Además, Lacan produce su pensamiento en una época marcada por grandes cambios sociales como eran la posguerra, la revolución sexual, el cambio estructural de la familia, movimientos estudiantiles, y esto influye en sus ideas sobre ese sujeto moderno, y desde ahí nace el concepto como la falta, el gran otro, el sujeto dividido y su frase de el deseo siempre es el deseo del otro. Muestra cómo la identidad se forma como en una relación de ese lenguaje y la cultura. Otro elemento clave del contexto intelectual de Lacan es su forma de enseñar, ya que él no escribía libros tradicionales, sino que sus obras se construyen principalmente a través de sus seminarios. Eran clases orales que daba cada semana y duraron más de 25 años. Su estilo era complejo, ya que era lleno de juegos de palabras, referencias filosóficas, matemáticas, lingüística, literatura, y él mismo decía: me dirijo a quienes quieran seguirme, yo enseño en acto. Esto quiere decir que Lacan siempre pensaba y desarrollaba sus teorías mientras hablaba, y por eso sus seminarios eran tan importantes, ya que era su producción intelectual y estaba totalmente ligada como a ese espacio francés y a la libertad que él obtuvo cuando creó su propia escuela. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ceballos y hoy les voy a hablar sobre las obras más importantes de Jacques Lacan. Sus obras más destacadas son básicamente seminarios y algunos textos clave que hizo este autor. Sus escritos en 1966, como su obra más importante en formato libro, reúne varios artículos fundamentales que son el estadio del espejo, función y campo de la palabra y del lenguaje, la instancia de la letra en el inconsciente, la significación del falo, subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Otros escritos de 1971 a 2001 incluyen textos posteriores y conferencias importantes. Seminarios que fueron su obra más principal, ya que impartió 27 seminarios. Los más estudiados son el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, 1953-1954, seminario 2, el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, en 1954 a 1955, y el seminario 3, la psicosis, 1955-1956. Sus seminarios centrales, que eran de la teoría significante, deseo y sujeto, fueron la relación de objeto, las formaciones del inconsciente, el deseo y la interpretación, la ética del psicoanálisis, la transferencia, la identificación. Otros seminarios más famosos fueron los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y eso es todo, muchas gracias.